Bueno, arranquemos con un tema que está en boca de todos, la terapia de shock económico en Argentina. Hoy vamos a desglosar paso a paso este plan tan radical que busca, literalmente, reescribir las reglas del juego. A ver qué significa todo esto en la práctica. Claro, y esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Es esta terapia de shock la medicina que la economía necesitaba para, digamos, una recuperación de verdad? ¿O es una dosis demasiado fuerte? Vamos a meternos a fondo para entenderlo. Pero a ver, para poder hablar de la cura, primero hay que entender bien la enfermedad. Es clave. Entonces, ¿cuál era la situación económica de Argentina justo antes de todo esto? ¿De dónde se partía? Y el escenario, bueno, era bastante crítico. Pensemos que las reservas del Banco Central estaban prácticamente agotadas, en números rojos, y las cuentas del Estado necesitaban un ajuste, pero urgente. Esa era la base, el punto cero desde el cual se tenía que construir cualquier cambio. Y es acá donde entra en juego el famoso Plan Motosierra. Vaya apodo, ¿no? Pero la verdad es que refleja muy bien la escala de los recortes y de todos los cambios que se empezaron a implementar. Ojo, que no estamos hablando de un cambio de a poquito. Para nada. Esto fue de golpe. A través de decretos y de la nueva Ley Bases, se puso en marcha una reestructuración masiva y muy rápida, no solo del Estado, sino de toda la regulación económica. Ok, para entender mejor toda esta estrategia, lo más fácil es dividirla en tres grandes pilares. Son como los tres ejes que nos van a ayudar a ver la lógica detrás de cada una de las medidas. El primer pilar, entonces, la reforma del propio Estado. ¿Qué se hizo? Bueno, por ejemplo, se disolvió un organismo tan grande como la AFIP, la Agencia de Impuestos. También se eliminaron un montón de fondos fiduciarios, que para que se entienda son como cajas de dinero con destinos muy específicos. Y además, se ofrecieron planes de retiro voluntario a los empleados públicos. Vamos al segundo pilar, las privatizaciones. Acá la idea fue poner en marcha los procesos para vender empresas estatales muy importantes en sectores que son clave para el país. Estamos hablando de energía, ferrocarriles, carreteras e incluso servicios en los aeropuertos. Y llegamos al tercer pilar, que se enfocó en algo que siempre se discute: reducir la burocracia para que la economía sea más ágil. ¿Cómo? Por un lado, con una modernización de las leyes laborales. Por otro, con algo llamado silencio positivo. ¿Qué es eso? Simple, si el Estado no responda en un plazo, se considera aprobado. Y además, se creó un portal para que la gente pueda señalar las trabas y regulaciones que consideran inútiles. Muy bien, con todas estas reformas ya encaminadas, faltaba algo fundamental: atraer capital, dinero fresco. Y para eso, se diseñó una herramienta que es realmente la pieza central para la inversión extranjera. Y esa herramienta se llama RIGI, que son las siglas de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En la práctica, ¿qué es? Es un marco legal que le ofrece a los proyectos muy grandes, de mucho dinero, beneficios en impuestos, en aduanas y en el manejo de divisas, y todo esto por 30 años. Una apuesta a la estabilidad a largo plazo. Y parece que este régimen ya está empezando a moverse. Ya hay proyectos aprobados en sectores súper diversos, fíjense, desde un parque solar y oleoductos hasta minería de litio y un proyecto siderúrgico. Esto nos da una idea del alcance que se busca. Bueno, hasta ahora vimos el plan, la teoría, pero vamos a lo importante. ¿Y los resultados? ¿Cuál fue el impacto inicial de todo esto? ¿Qué nos empiezan a decir los números sobre los efectos de esta terapia de shock? Seguramente escucharon la expresión brotes verdes. Bueno, en el debate público se empezó a usar mucho para hablar de esto. Y la verdad es que, si miramos los datos oficiales, sí que empezaron a aparecer algunas señales de recuperación macroeconómica. A ver, arranquemos con este número, que es fuerte, 38.1%. Según los datos del gobierno, esa fue la tasa de pobreza para la segunda mitad del 2024. Y para que tengamos una idea de la magnitud, estamos hablando de la caída más importante en 20 años. Y miren este otro dato, 5.48%. ¿Qué es esto? Es el crecimiento que tuvo la actividad económica en un solo mes, en diciembre de 2024, un número que, según el INDEC, muestra un repunte bastante fuerte sobre el final del año.
Ahora, ¿de dónde viene ese crecimiento? Este gráfico nos ayuda a entenderlo. Vemos que hay sectores que están tirando del carro, por así decirlo. La minería y canteras, la pesca, la construcción, todos con un crecimiento interanual muy marcado. Son los motores de esta recuperación inicial. Pero claro, los números macroeconómicos no lo son todo, ¿verdad? No cuentan la historia completa. Así que ahora vamos a girar un poco la perspectiva para tener una visión más balanceada, porque un ajuste de esta magnitud siempre tiene desafíos y riesgos importantes. Y esta preocupación no es solo local. Fíjense en esta cita de Gita Gopinath, del FMI. Básicamente lo que dice es que las reformas tienen que hacerse de una manera que aseguren un crecimiento que llegue a todos. Es un llamado de atención, una advertencia sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables durante un ajuste tan fuerte. Y acá se ven muy claras las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos la visión de los mercados. Los bonos del gobierno suben, la moneda se estabiliza, se logra superávit fiscal, todo positivo. Pero por otro lado está la calle, el día a día, los salarios reales perdiendo contra la inflación y la gran pregunta sobre la tolerancia social a este ajuste, que es sin duda un factor clave para el futuro. El economista Martín Redrado lo resume bastante bien. Lo que dice es que, sí, tener las cuentas en orden, el equilibrio fiscal, es una condición necesaria, es un logro importantísimo. Pero ojo, no es suficiente. Es solo el primer paso. El camino hacia un desarrollo de verdad que sea integral y sostenible es mucho, mucho más largo y complejo. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire y que en definitiva define todo el debate hoy en Argentina. ¿Este experimento económico tan drástico está realmente sentando las bases para un crecimiento duradero? ¿O lo que vemos es un rebote temporal, un alivio pasajero? La respuesta, como siempre, la tendrá el tiempo.